Bienvenidos al apasionante mundo de la farmacología. En el capítulo de hoy vamos a ver los medicamentos antihipertensivos, aquellos que utilizamos para la hipertensión arterial. Y llamamos hipertensión arterial aquella presión arterial por encima de los 140-90 milímetros de mercurio. Claro que para poder diagnosticar un paciente hipertenso tenemos que primero valorar al paciente mediante una buena historia clínica, un examen físico detallado. Tenemos que solicitar laboratorios oportunos para poder diagnosticar, puesto que dentro de la hipertensión arterial vamos a tener hipertensión arterial esencial y secundaria. Y puede ser que el paciente esté cursando con una hipertensión secundaria alguna patología. Resolviendo esa patología, podemos tratar su cuadro hipertensivo sin la necesidad de administrar medicamentos. Si diagnosticamos a un paciente, ya sea grado 1, grado 2, grado 3, tenemos que darle luego un riesgo cardiovascular que puede ser leve, moderado o alto o grave. ¿Para qué? Para poderle darle un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. También tenemos que tomar en cuenta los antecedentes del paciente en el momento de la consulta. Existen ciertas condiciones patológicas o fisiológicas que elevan la presión arterial. Por ejemplo, si el paciente fuma y ha fumado antes de la toma de presión arterial, puede ser que esté elevada. O si el paciente tiene una crisis de ansiedad antes de la consulta, puede ser que esté elevado por la crisis de ansiedad. También tenemos que ver la medición de la presión arterial. No dejarnos guiar solamente por los números, sino ver la condición del paciente. No es lo mismo un paciente hipertenso con 180 por 110 milímetros de mercurio sintomático que asintomático. Una vez que tomamos en cuenta estos factores, damos tratamientos no farmacológicos y luego tratamientos farmacológicos. Y para dar el tratamiento farmacológico, tenemos que recordar algunos principios de la hipertensión. La hipertensión arterial óptima está por debajo de los 120-80 milímetros de mercurio. El término antihipertensivo designa toda sustancia o procedimiento que reduce la presión arterial, que se caracteriza básicamente por la existencia de una disfunción endotelial. La presión arterial está dada por el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y esta resistencia vascular periférica puede estar influenciada por dos factores. Factores que relajan como el óxido nítrico o como el factor hiperpolarizante del endotelio. Y factores que contraen como factores como por ejemplo la noradrenalina o el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si existe alteración en estos factores, vamos a tener alteraciones en la resistencia vascular periférica. En el siguiente cuadro vamos a ver algunas de las fisiopatologías por las cuales se produce aumento de la presión arterial. Vamos a ver que la tensión arterial está dada por el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. La hipertensión se produce por un aumento del gasto cardíaco o un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Qué me puede producir aumento del gasto cardíaco? Aumento de la precarga y aumento de la contractibilidad. El aumento de la precarga, que es la cantidad de sangre que llega al corazón, se puede producir por un aumento del volumen del líquido, un aumento de la vasoconstricción venosa. Este aumento de volumen de líquido se puede producir por un exceso de la ingesta de sal o un exceso en la retención de sodio. Este aumento de la contractibilidad se puede producir por actividad simpática o por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esta actividad simpática se debe ser aumentado por el estrés, que también va a aumentar el exceso de renina-angiotensina-aldosterona y va a disminuir la filtración a nivel glomerular. ¿Por qué les explico todo esto? Porque los medicamentos que actúan en la hipertensión, los antihipertensivos, precisamente actúan en estos procesos fisiológicos. Por ejemplo, tenemos los diuréticos,
que van a eliminar ese exceso de sodio, ya sea por retención de sodio, por excesa cantidad de sodio. O tenemos los simpaticolíticos que bloquean el sistema nervioso simpático, disminuyendo la actividad simpática y por lo tanto la contractibilidad y el gasto cardíaco. Vamos a tener los medicamentos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que van a disminuir la angiotensina 2 y la aldosterona, disminuyendo la constricción arterial y disminuyendo la resistencia vascular periférica. Y por último tenemos medicamentos vasodilatadores que dilatan los vasos sanguíneos, disminuyendo la vasoconstricción arterial, disminuyendo la hipertrofia vascular y disminuyendo la resistencia vascular periférica. Vean, sabiendo la fisiopatología de la hipertensión, vamos a utilizar estos medicamentos. El primer grupo de medicamentos que vamos a ver son los diuréticos antihipertensivos. Acá encima, a la derecha de su pantalla, vamos a ver un glomérulo que está formado por una cápsula de Bowman. Dentro de la cápsula de Bowman se encuentra el ovillo capilar y es aquí donde se va a producir la filtración glomerular. Se va a producir que todas las toxinas del organismo sean eliminados a través de la cápsula de Bowman, vayan al conducto contorneado proximal, al asa de Henle, los conductos contorneados distales, los conductos colectores, para que sean llevados por los uréteres a la vejiga y posteriormente por la uretra al exterior. En los conductos contorneados proximales y distales es donde se produce la reabsorción y secreción tubular, dos procesos fisiológicos de la función del glómerulo. Los medicamentos antihipertensivos que vamos a utilizar se clasifican en tres grupos. El primer grupo, los inhibidores de la reabsorción de sodio. Los diuréticos, por definición, son fármacos que incrementan la velocidad del flujo de la orina. Pero no solamente eliminan orina, sino también eliminan sodio, potasio, cloro, magnesio, electrolitos que son necesarios. El organismo intenta reabsorber que esos electrolitos se queden. Estos medicamentos inhiben esa reabsorción. Por lo tanto, el sodio, cloro son eliminados y con él el exceso de líquido. En este grupo tenemos los diuréticos tiacídicos y los diuréticos de alta eficacia. Ambos grupos de medicamentos tienen dos acciones principales. Son diuréticos, forman orina y las eliminan, y también son antihipertensivos. Los dos grupos tienen estas acciones. Solo que los diuréticos tiacídicos son más antihipertensivos que diuréticos, en cambio los diuréticos de alta eficacia son más diuréticos que antihipertensivos. El primer grupo, los diuréticos tiacídicos, actúan en los túbulos contorneados distales y los diuréticos de alta eficacia, como la furosemida, actúan en el asa de Henle. Es por eso que también se llaman diuréticos de asa. El tercer grupo de medicamentos son los diuréticos ahorradores de potasio. Ellos inhiben la reabsorción de sodio, pero ahorran potasio. Es decir, son medicamentos que hacen que el sodio se elimine, pero que el potasio se quede en la circulación sanguínea. Recordemos que una hipopotasemia nos puede producir una falla en la contracción muscular y en la contracción cardíaca. Entonces, cuando tenemos hipopotasemia, podemos utilizar estos diuréticos ahorradores de potasio para contrarrestar la disminución del potasio. También tenemos otros dos grupos de medicamentos diuréticos que actúan sobre todo en los síndromes edematosos que se producen por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia hepática. Los diuréticos osmóticos que actúan en los túbulos colectores y los diuréticos inhibidores de la anidasa carbónica que actúan en los túbulos contorneados proximales. Estos dos grupos de medicamentos no los utilizamos como antihipertensivos, los utilizamos como diuréticos en síndromes edematosos.
El segundo grupo de medicamentos antihipertensivos son los medicamentos llamados agentes simpaticolíticos. Son medicamentos que van a bloquear el sistema nervioso simpático. Recordemos que el sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo. Generalmente él estimula y el parasimpático deprime. Cuando se produce una señal a nivel del sistema nervioso central, esa señal es mandada por las fibras nerviosas hasta la periferia, hasta el músculo, hasta la unión neuromuscular. Y al final se va a producir una vesícula con un neurotransmisor que se va a liberar a este espacio entre la terminación nerviosa y el músculo, y se va a unir a los receptores. Los medicamentos o agentes simpaticolíticos son medicamentos que inhiben la formación del neurotransmisor o que bloquean los receptores, impidiendo que el neurotransmisor se una a este receptor. Se clasifican en presinápticos, aquellos que actúan en la terminación nerviosa, y en este grupo están los axoplasmáticos como la reserpina, o los agonistas alfa de acción central como el alfa-metildopa, muy utilizado en mujer embarazada, y los postsinápticos, aquellos que actúan bloqueando los receptores adrenérgicos, ya sean alfa o beta. En este grupo están los bloqueadores alfa adrenérgicos como la prazosina, los bloqueadores beta adrenérgicos, y estos se clasifican en bloqueadores beta 1 y beta 2 como el propanolol, el timolol, el nadolol. Los bloqueadores beta 1 cardioselectivos, los que más utilizábamos en crisis hipertensivas, como por ejemplo el atenolol, el metoprolol o el acebutolol, y los bloqueadores alfa y beta adrenérgicos como el labetalol. El tercer grupo de medicamentos que vamos a ver son los medicamentos que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si por algún motivo se produce una hipoperfusión, una disminución del aporte de oxígeno a nivel de los tejidos periféricos, o se produce una disminución de la presión arterial, el riñón detecta esta hipoperfusión, esta hipotensión arterial, específicamente las células yuxtaglomerulares que se encuentran en la cápsula de Bowman. Estas células van a liberar una hormona, la renina. Esta renina va hasta el hígado, gracias al angiotensinógeno se va a transformar en angiotensina 1, el cual va a viajar hasta los pulmones, hasta los alvéolos pulmonares, y gracias a la enzima convertidora de la angiotensina se va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿qué produce? Aumento de la actividad del sistema simpático, por lo tanto va a producir aumento de liberación de noradrenalina, lo cual va a estimular la frecuencia cardíaca y va a producir vasoconstricción, produciendo aumento de la presión arterial. Va a producir reabsorción de sodio y cloro y excreción de potasio, es decir, retención de sodio, retención de cloro, eliminación de potasio. Eso va a producir edemas, va a producir hipopotasemia con sufrimiento cardíaco, va a producir retención de agua. La angiotensina 2 a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal va a aumentar la secreción de aldosterona. Y la secreción de aldosterona, ¿qué produce? También reabsorción de sodio, de cloro, retención de estos electrolitos y por lo tanto retención de agua. A nivel de los vasos sanguíneos periféricos va a producir vasoconstricción arteriolar, con lo cual va a aumentar la presión arterial, por lo tanto va a aumentar la resistencia vascular periférica. A nivel de la hipófisis del lóbulo posterior va a producir secreción de hormona antidiurética, por lo tanto se va a evitar la diuresis y por lo tanto se va a producir aumento de líquido en el organismo y edema, con lo cual se va a producir aumento del gasto cardíaco. Como pueden ver, realmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona es muy deleterio, no solamente para los vasos sanguíneos, sino también para el corazón. Es por eso que bloquear este sistema renina-angiotensina-aldosterona alarga el tiempo de vida de los pacientes. Son medicamentos que
que según los estudios nos indican que van a alargar, nuestros pacientes van a vivir mucho más si tratamos a ellos con bloqueadores de este sistema. ¿Y dónde actúan? Actúan en la enzima convertidora de angiotensina y son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAs. Con este grupo de medicamentos está el captopril, el enalapril, y los que actúan bloqueando los receptores de angiotensina 2 en el sistema simpático, en la cápsula suprarrenal, en el riñón, en los vasos sanguíneos, en el lóbulo posterior de la hipófisis. Como primera opción, en el segundo grupo se llaman ARA2 o antagonistas de receptores de angiotensina 2 o BRA2 o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Tienen esos dos nombres. En ese grupo están losartán, valsartán, carbesartán. Como primera opción siempre vamos a utilizar IECAs, los que bloquean la conversión de la angiotensina en angiotensina 2. Como segunda opción vamos a utilizar los ARA2. Por último, el cuarto grupo de medicamentos son medicamentos que van a producir vasodilatación. Y una vasodilatación potente, una vasodilatación que disminuya rápidamente la presión arterial. Recordemos que son medicamentos que utilizamos en emergencias. El principal grupo de estos medicamentos son los nitritos, que son profármacos, es decir, medicamentos que se transforman en sustancias. Por ejemplo, la nitroglicerina entra al organismo en forma de nitroglicerina y se va a transformar en óxido nítrico. El óxido nítrico era uno de los factores que producía vasodilatación, uno de los factores del endotelio. Por lo tanto, se va a producir una vasodilatación. También tenemos al nitroprusato y la chizorzubide, medicamentos de primera elección en las crisis hipertensivas. Luego tenemos los que bloquean el sistema simpático. Si el sistema simpático produce vasoconstricción por estimulación de los receptores alfa 1, al bloquear estos receptores alfa 1 voy a producir lo contrario, vasodilatación. En este grupo de medicamentos tenemos los que actúan a nivel central, como el alfa-metildopa, es decir, en el sistema nervioso central, o los que actúan a nivel periférico, en los receptores alfa 1 y receptores beta, como por ejemplo el labetalol. También tenemos a los que bloquean los receptores alfa 1 netamente, como por ejemplo la prazosina. También, si bloqueamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a evitar que la angiotensina 2 produzca vasoconstricción. Por lo tanto, se va a producir vasodilatación. En este grupo tenemos los IECAs y los BRA2. Por último, tenemos los que bloquean los canales de calcio. Los bloqueadores de canales de calcio, también conocidos como antagonistas del calcio, bloquean la entrada de calcio. El calcio es necesario para que el endotelio se contraiga. Al bloquear la entrada de calcio se va a producir vasodilatación. Estos medicamentos se dividen en dos grupos. Los dihidropiridinas, como la nifedipina, amlodipino, que tienen mayor selectividad vascular y son los que utilizamos en las crisis hipertensivas. Y los no hidropiridinas, o también llamados las benzotiazepinas, como el dilciatén, como el verapamil, que tienen mayor selectividad del miocardio. De hecho, recordaremos que este grupo de medicamentos son utilizados en las taquicardias. Dentro de la clasificación de Williams están en el grupo 4 de antiarrítmicos según la clasificación de Williams. Para tratar un paciente hipertenso, tengo que realizar una buena historia clínica, dar un tratamiento no farmacológico. No todo es medicamentos, sino también tenemos que modificar el estilo de vida del paciente y factores de riesgo que influyan en su hipertensión. Y por lo último, debemos tratar farmacológicamente los medicamentos. Los criterios para la elección de un medicamento antihipertensivo y otro, y la adición o aumento de dosis de estos medicamentos, los vamos a dar en una siguiente clase.
Eso es todo por hoy en el apasionante mundo de la farmacología. Los invito a que me sigan en los siguientes capítulos para que cada día nos apasione más esta rama de la medicina.